Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Vamos a ver un poquito acerca del siglo XVI, cuando Inglaterra abandona la religión católica romana, y se crea esta nueva institución religiosa que es la Iglesia anglicana. Generalmente cuando uno escucha el por qué Inglaterra abandonó el catolicismo romano, nos dicen, porque aquel rey, el gordo y mujeriego de Enrique VIII, quería separarse de su mujer para casarse con su amante Ana Bolena. Bueno, Enrique VIII en realidad estaba casado con Catalina de Aragón. ¿Quién era Catalina de Aragón? Era hija, ni más ni menos, que de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, es decir, de los reyes católicos. Ustedes saben que en el reino de España, princesa se le llama únicamente a la que es heredera al trono. Si es mujer y heredera al trono es princesa, como en la actualidad la princesa Leonor. Las mujeres que no son heredera al trono se le llama infanta. Pues bueno, entonces Enrique VIII estaba casado con la infanta Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, que a su vez era ella hermana de Juana, conocida en la posteridad como Juana la Loca, que estaba casada con Felipe el Hermoso, que no hay que confundir con el otro Felipe el Hermoso, que fue rey de Francia, Felipe IV, porque este esposo de Juana la Loca, que también le llamaban Felipe el Hermoso, era Felipe I de Castilla. Bueno, entonces Catalina de Aragón además era tía de Carlos V. Carlos V, emperador de Alemania, de Sajonia, que a su vez era Carlos I, rey de España. El gran emperador Carlos V, el gran rey Carlos, al cual se enfrentó Lutero. Todos sabemos en la Dieta de Worms. Bueno, esta Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII, era tía de Carlos, del emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España, porque era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla. Bueno, como no le daba hijos varones para la descendencia real, un heredero al trono, entonces Enrique VIII, es verdad, sí, teniendo su amante Ana Bolena, hizo todo lo posible delante del Papa para que el Papa le anulara su matrimonio con Catalina de Aragón y le permitiese casarse con Ana Bolena, su amante. Obviamente el Papa se dice que no, entonces Enrique VIII se enoja y corta relaciones y dice, crea, por así decirlo, una iglesia nacional, la iglesia anglicana. Hasta ahí es verdad, es cierto, que todo nace de un enojo de Enrique VIII con el Papa, que no le permitía anular el matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con su amante. Todo eso es verdad, ahí tienes razón. Por todo lo mujeriego que sea, todo lo que se diga de Enrique VIII. Pero hay que preguntarse por qué. ¿Por qué tan fácilmente Inglaterra? Porque el rey puede hacer lo que quiera, no es el primer rey que se peleaba con un papa. El mismo emperador Carlos V, ultracatólico, que se enfrenta con Lutero y combate a los protestantes en la lucha, en la Liga Desmarcada, pelea contra los protestantes. Sin embargo, él, ultracatólico como era, se peleó con el Papa y permitió que sus tropas saquearan Roma delante de los ojos del mismo Papa, y él era ultracatólico. Es decir, no era el primer rey o emperador que se peleaba con un Papa. Hay que preguntarse por qué tan fácilmente el pueblo de Inglaterra aceptó que se separase, se rompiese la relación religiosa con Roma, con el papado, y se crease la iglesia anglicana. ¿Por qué? Bueno, hay que remontarse atrás. Ustedes recuerdan
estuvimos viendo acerca del gran Papa Inocencio III, donde el papado llega a su máxima expresión del siglo XII a comienzo, del siglo XIII a comienzo del siglo XIII, Inocencio III, el gran Papa Inocencio III, bueno, que es la época, como vimos, de los cátaros, de los albigenses. Bueno, a finales del siglo XIII surge otro gran Papa, conocido por nosotros, Bonifacio VIII, el de la famosa Bula Unam Sanctam, que decía que era de suma necesidad para todo ser humano estar sometido al Papa, de lo contrario no es posible salvarse sino estar sujeto al Papa. Bueno, esto a finales del siglo XIII. ¿Quién estaba allí? El rey de Francia, Felipe IV, rey de Francia, Felipe IV. Felipe IV quería una iglesia más nacional, porque como vimos a principios del siglo XIII con Inocencio III, cuando se hace aquella lucha contra los cátaros, contra los albigenses en Occitania, es decir, en la parte sur de Francia, en el Languedoc, dijimos que Francia estaba constituida por había un rey, pero estaba constituida por señores feudales muy poderosos y que el rey no tenía soberanía sobre todo el territorio, porque estos señores feudales y nobles tenían grandes porciones de territorio y eran independientes. Le juraban vasallaje al rey, pero el rey no podía tomar decisiones. Por eso cuando Inocencio III le manda al rey de Francia que que hoy conocemos como Francia, ¿no? En aquella época estaba separado, como dijimos, en Occitania, Languedoc, bueno, las Galias. Le ordena el Papa Inocencio III al rey de Francia que combata a los cátaros, pero él no le hace caso, porque él no quería ir contra sus señores, contra los señores feudales y la nobleza, la cual él se había comprometido en esta relación de feudalismo y de vasallaje como a brindarle protección a ellos y ellos le servían a él. Entonces él no quería luchar contra estos señores feudales del Languedoc y de Occitania para combatir a los cátaros. Entonces no le hace caso a Inocencio III. Prefería que se pelearan entre señores feudales, que se pelearan entre nobles entre sí, pero no el rey de Francia contra algunos, o el rey contra algunos de estos grandes nobles o señores. Pero esto a principios del siglo XIII, pero a finales del siglo XIII ya la cosa cambia. Hay un sentido más de nacionalismo, hay una unión, se va uniendo Francia, y el rey va tomando más poder. Y este rey, Felipe IV, anhelaba tener dominio sobre la iglesia local de Francia. Una iglesia más nacional que no tuviese tanta injerencia el Papa de Roma. Entonces se pelea con Bonifacio VIII, el rey, Felipe IV, y lo hace poner preso al Papa, lo hace poner preso. Luego, bueno, es liberado Bonifacio VIII, pero no pudo soportar esta humillación y muere al poco tiempo. El rey de Francia, dijimos, Felipe IV, logra que nombren a un papa francés. Una vez que muere Bonifacio VIII, logra, por medio de su poder, obviamente político, de que nombren, o casualidad, un papa francés. Pero no solamente eso, sino que logra que el papa abandone Roma y se venga a Francia, a Aviñón. Allí estarán los papas durante 70 años, siendo parte de este juego político del rey de Francia, en Aviñón. Casi 70 años estarán allí en Aviñón, hasta que Gregorio XI vuelve, después de 70 años, vuelve a llevar el papado a Roma. Pero ¿qué pasó durante este tiempo, estos 70 años, que estuvo siendo los papas franceses, la mayoría de los cardenales franceses, en la corte de Aviñón? Estos estaban como títeres del rey de Francia, pero a la vez se produce la Guerra de los 100 años. Esta guerra que fue la más larga, ¿no?, de Europa, entre Francia e Inglaterra. La Guerra de los 100 años. Entonces resulta que la corte de Aviñón, la corte papal, la curia papal, el papa allí en Aviñón necesitaba fondos, necesitaba recursos. Entonces comenzaba a presionar a los demás eclesiásticos de los demás países para que le enviaran recursos.
Entonces empezó la compra y venta de cargos eclesiásticos. Recordemos que también esto luego lo vimos cuando en el siglo XVI Alberto de Brandeburgo o Alberto de Maguncia o Alberto de Magdeburgo, porque como tenía 3 arzobispados, había comprado 3 arzobispados, tenía todos estos títulos. Y habíamos dicho que les costó 24.000 ducados comprar este título de arzobispo y que se endeudó con los Fugger, con la banca. Entonces, para pagar, además de ser arzobispos, al de ser arzobispo en 3 sedes, este también era príncipe elector, Alberto. Era príncipe elector, es decir, tenía voz y voto para elegir al emperador. Entonces, hace un trato con el Papa, porque se había endeudado con 24.000 ducados para comprarle al Papa el cargo de arzobispo, su tercer arzobispado. Entonces dice, bueno, vendamos indulgencias, ya como que él era príncipe elector, además arzobispo, religioso, dijo, bueno, vendamos en nuestros territorios indulgencia, una parte para el Papa y la otra parte para mí, para pagar la deuda que tengo con la banca. Entonces, allí es cuando él es el que trae a Juan Tetzel, aquel dominico que predicaría las indulgencias, y bueno, esto da lugar a la reforma protestante con Lutero. Entonces ya en esta corte de Aviñón comienza desenfrenadamente por la necesidad de dinero, porque como alguien dijo, es decir, la curia romana, el papado podía vivir muchos años sin reformas eclesiásticas, pero no podía vivir muchas semanas sin dinero, necesitaba dinero para mantener toda esta corte principesca, ¿no?, de la curia de los cardenales. Bueno, en este juego de presión de dinero va recaudando. Entonces, ¿qué pasa? Inglaterra, los fieles ingleses, pagando a la curia, pagando a las iglesias locales tenían que enviar dinero a Francia, porque allí estaba en Aviñón el papado. Resulta que el papa le prestaba el dinero que recaudaba, una gran suma se la prestaba al rey de Francia para que éste a su vez le hiciera la guerra a Inglaterra. Entonces los ingleses comenzaron a decir, ¿cómo es esto? Nosotros damos el diezmo, tenemos que pagar esto, se nos exige cada vez más dinero, cada vez nos cuesta más mantener a la iglesia, porque la iglesia necesita dinero para enviarla a Francia, y resulta que ese dinero que viene de Inglaterra, el rey se lo prestan al rey para que le haga la guerra a Inglaterra. Una cosa de loco. Entonces ahí comienza Inglaterra a sentir recelos contra el papado. Por eso luego John Wycliffe predicará y nadie lo tocará en Inglaterra, porque es en este tiempo, entre la Guerra de los 100 años y luego el gran cisma de Occidente, cuando llega a haber 3 papas. Entonces Wycliffe predica contra todo esto, pero ya hay un sentimiento antipapal, un sentimiento anticatólico romano, porque veían que lo que ellos ponían en la iglesia de Inglaterra pasaba, obviamente, a Aviñón, al papado, el papa se lo prestaba al rey de Francia y Francia le hacía la guerra a ellos mismos, a los ingleses. Entonces comienza a haber un sentido de nacionalismo y comienzan a enojarse. Ya desde allí comienza a decaer el papado y a los ojos de los ingleses a sentir animadversión contra aquel papa que se supone que debería ser imparcial. Sin embargo, en esta guerra de los 100 años, no solo que está en Francia, abandonando Roma, sino que se pone del lado del rey de Francia y le presta dinero, el mismo dinero que recibe de los fieles católicos romanos ingleses, se lo presta para que le haga la guerra el rey francés a Inglaterra. Bueno, y como si esto fuera poco, cuando Gregorio XI lleva, después de 70 años en Aviñón, lleva nuevamente el papado a Roma, ¿qué pasa? Muere Gregorio XI, eligen un nuevo papa, Urbano VI. El pueblo exigió que fuera un papa italiano, estaban hartos de los franceses, entonces, ¿qué pasa? Eligen a Urbano VI. Pero después los cardenales franceses se echan para atrás y dicen, no, los vimos obligados, nos forzaron a elegir este papa. Así que eligen un nuevo papa, Clemente VII. Pero Urbano VI dice, yo no renuncio, yo soy legítimamente elegido. Y se queda en Roma. Clemente VII, el otro papa que eligen, dice, no, yo también soy elegido aquí por los cardenales, aquí yo no voy a renunciar. ¿Qué hace? Se vuelve a Aviñón. Entonces en la cristiandad, en el siglo XIV, queda
un papa en Roma, dijimos Urbano VI, y un papa en Aviñón, Clemente VII. Luego Clemente VII muere y los papados son más largos aquí en Aviñón porque solamente hay dos en este periodo. Luego lo sucederá Benedicto XIII, el Papa Luna. Finalmente, bueno, van muriendo los papas en Roma y queda el último Gregorio XII. Gregorio XII y Benedicto XIII. Pero había cardenales que estaban disconformes con el Papa de Roma y otros estaban desconformes con el Papa de Aviñón. Así que estos se juntan y eligen otro Papa, un tercer Papa. Y ninguno de los tres quiere renunciar porque los tres se consideran válidos. Así que llega un momento en la cristiandad que hay tres papas. Que dice aquí en voy a leer un poquito, solo breve, de este historiador, de este libro acerca de la reforma de Will Durham. Dice: la mitad del mundo cristiano consideraba hereje, blasfema y excomulgada a la otra mitad. Es decir, la mitad que estaba con el Papa de Roma consideraba excomulgada y hereje a la otra mitad que estaba con el Papa de Aviñón. Y los que estaban con el Papa de Aviñón consideraban hereje al resto, ¿no? Cada bando pretendía que los sacramentos administrados por sacerdotes de la opuesta obediencia carecían de valor y que los niños bautizados, los penitentes confesados y los moribundos ungidos por ellos continuaban en pecado mortal y estaban condenados al infierno, o al mejor caso al limbo si los alcanzaba la muerte. Es decir, se excomulgaban mutuamente los dos papas. Luego llega a haber tres papas. Recordemos que Santa Catalina de Siena estaba a favor del Papa de Roma y abogaba por el Papa de Roma y decía que ese era el Papa legítimo. San Vicente Ferrer, sin embargo, otro santo de la época, decía que no, que el Papa legítimo era el que estaba en Aviñón. Así que hasta los santos se peleaban entre sí, porque cada uno estaba de un bando. Hasta que llega a haber tres papas. Llega a estar, dijimos, llega a estar Gregorio XII en Roma, Benedicto XIII, el Papa Luna, en Aviñón, y Juan XXIII en el medio, a mitad de camino, el tercer papa. Juan XXIII es el que le hacen convocar el Concilio de Constanza, que allí en el 1417 se pondrá fin al Cisma de Occidente porque, como dijimos también antes, en esa época estaba en auge el conciliarismo. Estaban dos bandos en la Iglesia Católica Romana, dentro de lo que sería el papado, la curia. Estaban los papistas que decían que el papa tenía autoridad sobre el concilio y estaban los conciliaristas que decían que no, que ningún papa tiene autoridad sobre un concilio, que un concilio tiene mayor autoridad que el papa, por lo tanto puede ponerlos o deponerlos, y que un concilio es la máxima autoridad de la iglesia, que tiene que estar conformado por fieles, por laicos, y por todos los demás integrantes de la jerarquía también eclesiástica. Un concilio ecuménico está por sobre el papa. Para demostrar esto, ¿qué hacen? A los tres papas que hay los quitan. Dicen, ninguno de ustedes son válidos, le quitan la validez. A Gregorio XII, a Benedicto XIII y a Juan XXIII, dice, se acabaron. Ninguno de ustedes son tres papas, elegimos uno nuevo, Martín V, que era de la poderosa familia de los Colonna. Siempre mencionamos que en Italia las grandes familias, las poderosas familias de Italia siempre procuraban tener un familiar suyo en el papado porque eso los beneficiaba. Los Orsini, los Colonna, como en este caso Martín V, los Frangipane, los Medici, los Borgia, todas estas familias siempre estaban colocando allí papas porque esto les concedía poder a sus feudos, a estas familias grandes y poderosas. Bueno, de esta manera, toda esta situación, la guerra de 100 años, que el papado use el dinero que le enviaban de Inglaterra para dárselo al rey de Francia para que a su vez le haga la guerra a Inglaterra, un papa en Roma, otro papa en Aviñón, luego tres papas. Todo esto hace que en Inglaterra y en los demás países, en Francia mismo, en Inglaterra, en Alemania, los nacionalismos vayan creciendo y este supranacionalismo que está sobre las naciones, que es el papado, vaya decayendo, vaya derrumbándose. Y esto no se lo perdonarán nunca a los ingleses, que los papas hayan apoyado al rey de Francia con su propio dinero que le enviaban, de diezmos, de anatas, de ofrendas,
que el papado se lo dé al rey de Francia para hacerle la guerra a ellos mismos. Esto no se lo perdonaron los ingleses nunca. Entonces, cuando te dicen que la iglesia que Inglaterra se separa de la Iglesia Católica Romana porque la culpa es del gordo mujeriego de Enrique VIII que quería casarse. Sí, todo lo que quiera. Pero ¿por qué fue tan fácil? ¿Por qué le fue tan fácil? Porque, ya como dijimos, un montón de reyes y de emperadores se pelearon con el Papa, y eso no significaba que sus países dejasen a la Iglesia Católica Romana. Pero ¿por qué fue tan fácil para Enrique VIII decir se acabó, rompemos relaciones con Roma y a partir de ahora no mandamos un centavo para Roma, aquí hacemos una jerarquía eclesiástica nueva y yo me pongo como cabeza de la iglesia, dijo Enrique VIII? ¿Por qué lo aceptaron tan fácilmente? Aunque luego la hija de Catalina de Aragón, Mary, la sanguinaria que le llamaban, por un momento recobra y quiere volver al catolicismo, pero no, luego la otra hija de Enrique VIII logra hacerse con el poder y establece definitivamente la iglesia anglicana. ¿Por qué le fue tan fácil? Porque había un sentido nacionalista por culpa del papado, que en la guerra de los 100 años, en vez de apoyar o ser neutral, porque eso es lo que se pretendía del Papa, que sea neutral, en vez de ser neutral, no, estaba en Francia y apoyaba al rey francés con dinero de los ingleses para hacerle la guerra a los ingleses. Esto no se lo perdonaron nunca a los ingleses. Por eso John Wycliffe predica con tanta libertad en contra del papado. Aparte de esto, de la guerra de los 100 años, que el papado está en Francia, abandone Roma, se preste los juegos como un títere a los juegos políticos del rey de Francia. Luego viene el cisma de Occidente. 2 papas, 3 papas, excomulgándose unos con otros, una guerra entre santos, porque Santa Catalina de Siena apoyaba el de Roma y el de San Vicente Ferrer apoyaba el de Aviñón. El Papa Luna, Benedicto XIII, por más que le dijeron, no, fuera, usted no es más papa, él dijo, no, yo no renuncio. Se murió creyendo y proclamándose papa. Los otros 2 sí terminan renunciando, Juan XXIII y Gregorio XII terminan renunciando para que suba Martín V. Pero hubo una confusión, 3 papas en la cristiandad. Entonces todo esto fue minando, fue desmoralizando, diciendo, pues esta es la iglesia católica, esta es. Entonces para los ingleses, cuando llega el momento de Enrique VIII en el siglo XVI y dice se acabó, pues ellos dijeron, bueno, nos quitamos este peso de encima, porque ¿para qué nos sirve un papado? Sí, ya vimos lo que pasó con la guerra de los 100 años, ya vimos lo que pasó con el papado en Aviñón, ya vimos lo que pasó con el cisma de Occidente, es decir, que llega a haber 3 papas en la cristiandad excomulgándose mutuamente, y esto no duró unos meses, duró varios años. Entonces, por esto luego es tan fácil también que surja y ser como un reguero de pólvora la reforma protestante en Sajonia, en Alemania, por estas cosas, y en Inglaterra mucho más, por culpa del papado. Es decir, sí, Enrique VIII le importaba a él casarse con su amante, dejar a un lado a Catalina de Aragón, sí, todo lo que quieras. Pero encontró ya todo el terreno preparado. Si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho cualquier otro, con cualquier otra excusa, porque el terreno ya lo habían abonado los mismos papas impresentables, los mismos papas que malísimo testimonio en la guerra de los 100 años, malísimo testimonio abandonando Roma y estando allí en la corte de Aviñón, malísimo testimonio cuando ya se produce el cisma, vuelven a Roma y encima se dividen. 3 papas en la cristiandad. Por eso cuando llega el siglo XV, el siglo XVI, es tan fácil que surja y por todos lados la reforma protestante. Y en el caso de Inglaterra, la gente tenía ya animadversión hacia el papado por todo lo malo que habían hecho los siglos anteriores. Entonces tengamos siempre en cuenta esto, no es solamente aquel gordito youtubero de Enrique VIII que mujeriego, que quería casarse con sus amantes, todo lo que quiera. Pero la culpa es de lo que hicieron los papas en los 2 siglos anteriores. Abonaron el terreno con su pésimo testimonio. Peores papas, malos papados. Llevó a la consecuencia de que Inglaterra, en el momento justo con Enrique VIII, sea lo que sea, y todo lo malo que quiera decir de él, pero cuando dijo nos separamos de Roma y del Papa, pues todos dijeron, bueno, claro, ya era hora. Y contentos todos se separaron, o por lo menos la inmensa mayoría dijo, sí, nos separemos. ¿Para qué?
Bueno, queridos, espero que les haya sido de alguna manera útil el pequeño programa, este vuelo histórico, aunque lo haya mareado un poquito con tantos nombres, pero esto, en algún momento haremos videos distintos sobre cada uno de estos aspectos, la Guerra de los 100 Años, el Papado de Aviñón o el Cisma de Occidente. Pero conjuntamente todo esto produce que Inglaterra esté totalmente predispuesta en el siglo XVI a romper relaciones con el papado. Y que surge entonces la Iglesia Anglicana. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos próximamente en estos pequeños viajes por la historia de la Iglesia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.